Hola, bienvenidos a una experiencia aterradora en el aullido del miedo. Soy Carlos Mendoza. Desde el corazón de Tlaxcala, les traemos una historia que ha resistido el paso del tiempo. Entre callejones empedrados y casas de adobe, la leyenda de la Malinche cobra vida. Este espíritu demoníaco deambula por estrechos callejones, sembrando el temor entre los habitantes nocturnos. Suscríbanse al canal para descubrir más relatos escalofriantes como este. Dale like al video y compártelo para esparcir el miedo. ¿Te atreves a sumergirte en el misterio de la Malinche? Soy su servidor Carlos Mendoza. Comenzamos. En el corazón de Tlaxcala, entre callejones empedrados y antiguas casas de adobe, se cuenta una historia que ha perdurado por generaciones. La leyenda de la Malinche, un espíritu demoníaco que deambula por un estrecho callejón en el centro de la ciudad, ha sembrado el temor entre los habitantes nocturnos de la tranquila localidad. Este callejón, rodeado de sombras que se estrechan con la llegada de la noche, ha sido testigo de lamentos que resuenan en sus muros antiguos. Vecinos que viven en sus humildes casas aseguran escuchar, a altas horas de la noche, un llanto lastimero que parece surgir de lo más profundo de la tierra. Omar, un hombre de carácter serio y pragmático, se ha convertido en uno de los testigos más cercanos de estas manifestaciones aterradoras. Su casa se encuentra estratégicamente ubicada en el callejón, lo que le permite asomarse por la ventana y ser espectador involuntario de estos sucesos inexplicables. Las noches en que la oscuridad abraza el callejón, Omar ha relatado cómo ha visto una sombra demoníaca deslizarse por la banqueta. Una figura oscura que parece emerger de las penumbras, envuelta en un halo de tristeza y desesperación. No hay rasgos claros ni detalles definidos, solo la sensación de malestar que se apodera de aquellos que tienen el infortunio de presenciarla. Los lamentos, más que susurros, resuenan en la mente de quienes se aventuran a escuchar. Un llanto que se mezcla con el viento nocturno, creando una melodía siniestra que flota en el aire. Los vecinos, al escuchar estos gemidos, cierran con rapidez sus ventanas y puertas, buscando protegerse de la influencia maligna que parece esparcirse por el callejón. Omar, a pesar de su naturaleza escéptica, no puede ignorar las imágenes perturbadoras que se presentan ante sus ojos. La Malinche demoníaca, como la han bautizado en la leyenda local, deambula con lentitud, como si arrastrara consigo una carga pesada de culpas y desgracias. El misterio se mantiene sin resolver, y la comunidad vive bajo el influjo de la Malinche que camina entre sombras. La realidad y la fantasía se entrelazan en este callejón oscuro, donde los lamentos nocturnos son la melodía que acompaña a quienes se aventuran por esos rincones olvidados de Tlaxcala. La madrugada se cernía sobre el callejón, y la oscuridad alcanzaba su punto álgido. Omar, sumido en un sueño ligero, fue despertado de golpe por un lamento aterrador que se filtraba desde la calle. Eran las 2 de la madrugada, y la atmósfera estaba cargada de una tensión inusual. Al asomarse por la ventana, Omar vio a la Malinche demoníaca deambular por el estrecho callejón, moviéndose con la misma cadencia lenta que la caracterizaba. Su figura oscura se recortaba contra la penumbra, y su presencia, aunque silente, estaba cargada de una energía densa y perturbadora. El corazón de Omar latía con fuerza mientras observaba a la Malinche detenerse justo frente a su casa. La sombra demoníaca se erguía frente a la puerta, y el lamento lastimero alcanzaba un tono más agudo, como si buscara penetrar las barreras físicas de la morada de Omar. La puerta de madera, gastada por el tiempo, vibraba con cada rasguño que la Malinche demoníaca infligía sobre ella. Un sonido desgarrador que resonaba en la mente de Omar, haciéndolo estremecer. La sensación de impotencia se apoderaba de él al darse cuenta de que algo más allá de la comprensión humana estaba tocando a su puerta en medio de la noche. La escena era surrealista pero inexplicablemente real. Omar, en un intento de entender lo que ocurría, se atrevió a abrir la ventana y enfrentar directamente a la Malinche demoníaca. Sus ojos se encontraron con la oscuridad indescifrable que constituía el rostro de la sombra, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sin pronunciar palabra alguna, la Malinche continuaba rasguñando la puerta con una insistencia perturbadora. Omar, paralizado por el temor, buscó respuestas en la expresión indescifrable de la entidad. ¿Qué quería de él? ¿Por qué lo había elegido a él en medio de la noche? El lamento se intensificó, resonando en el silencio de la madrugada. Omar, preso de una mezcla de miedo y curiosidad, se quedó inmóvil, observando cómo la Malinche demoníaca persistía en su intento de traspasar la puerta. La historia continuaba en un callejón oscuro, donde la realidad y lo inexplicable se entrelazaban en un juego de sombras y lamentos. La Malinche había dejado una marca imborrable en la vida de Omar, cuestionándose la frontera entre lo tangible y lo inexplicable en aquella noche eterna en Tlaxcala. En ese preciso momento, cuando los ojos de Omar se encontraron con la mirada demoníaca de la Malinche, la atmósfera se volvió más densa.
La sombra demoníaca parecía clavar sus ojos en lo más profundo de su ser, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro oscuro, como si disfrutara de la angustia que había provocado en Omar. El escalofrío que recorrió la espina dorsal de Omar fue paralizante. Aquella mirada penetrante y la sonrisa demoníaca le hicieron sentir una sensación de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. En ese instante, la certeza de que estaba frente a algo más allá de la comprensión humana se apoderó de él. El lamento aterrador de la Malinche demoníaca resonó con más fuerza, como si hubiera ganado un eco oscuro en respuesta a la conexión visual con Omar. El sonido era inhumano, lleno de dolor y desesperación, provocando que el miedo se apoderara completamente del corazón de Omar. Omar, temblando y con la mente nublada por el terror, contempló cómo la Malinche demoníaca intensificaba sus rasguños en la puerta. Cada movimiento de sus manos parecía llevar consigo una fuerza sobrenatural, como si estuviera tratando de abrir una puerta entre dos mundos. La sombra demoníaca no pronunciaba palabra alguna, pero su presencia era suficiente para comunicar su malevolencia. La conexión entre ambos, establecida por la mirada fija y la sonrisa mordaz, se volvía más intensa con cada segundo que transcurría en aquel callejón oscuro. Omar, sintiéndose impotente y acorralado, retrocedió instintivamente de la ventana, cerrándola con fuerza como si pudiera sellar de alguna manera la entrada a su hogar. Sin embargo, el lamento persistente y los rasguños en la puerta continuaron, recordándole que estaba lejos de escapar de la influencia aterradora de la Malinche demoníaca. La noche avanzaba con su carga de misterio y temor, mientras Omar permanecía en su casa, sintiendo como el callejón se convertía en el escenario de una conexión sobrenatural. La Malinche demoníaca, con su mirada penetrante y su sonrisa burlona, había dejado una marca imborrable en la realidad de Omar, cuestionando los límites entre lo tangible y lo inexplicable en esa oscura madrugada en Tlaxcala. Las noches se volvieron aún más pesadas para Omar después del encuentro en la ventana. Aquella conexión perturbadora con la Malinche demoníaca dejó una marca indeleble en su mente, y el miedo se había apoderado de su rutina diaria. Noches después, Omar se encontró saliendo más tarde de lo normal de su trabajo. Eran poco más de las 11:30 de la noche cuando llegó al callejón que conducía a su casa, casi al filo de la medianoche. La penumbra envolvía el estrecho pasaje, y el silencio de la noche era roto solo por sus propios pasos apresurados. De repente, un lamento aterrador resonó tras él, cortando el aire nocturno y haciendo que su corazón se acelerara. Sobresaltado, Omar se volvió hacia atrás, buscando la fuente de aquel sonido desgarrador. En la oscuridad, no pudo discernir nada más que sombras y callejones desiertos. El eco del lamento se desvaneció, y Omar, intentando convencerse de que solo era fruto de su imaginación, decidió seguir su camino hacia casa. Pero al avanzar, una sensación de incomodidad creció en su interior, como si algo lo estuviera observando en la oscuridad. Al llegar al final del callejón, una visión heladora se materializó ante sus ojos. En la penumbra, distinguió la figura de la Malinche demoníaca, parada al fondo del pasaje. Sus ojos, cargados de malicia, se clavaron en Omar con una mirada demoníaca, mientras una risa infernal resonaba en la noche. Omar quedó paralizado, sintiendo como el terror se apoderaba nuevamente de su ser. La Malinche, al acecho, parecía disfrutar de su presencia, desafiándolo desde la distancia con su presencia ominosa. Sin pronunciar palabra, la sombra demoníaca mantenía su mirada fija en él, como si estuviera tejiendo un vínculo oscuro entre ambos. Aterrado, Omar no pudo moverse, su cuerpo se sentía como petrificado por el miedo. La Malinche, con su mirada penetrante, se convertía en un espectro amenazante al final del callejón, desafiando los límites de lo racional. La historia continuaba en el oscuro callejón de Tlaxcala, donde la Malinche demoníaca, con su lamento aterrador y su mirada infernal, perseguía a Omar en las sombras de la noche, tejiendo un enigma cada vez más intrincado en la realidad del valiente habitante de ese lugar. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Omar avanzó lentamente hacia su casa, manteniendo la mirada fija en la Malinche demoníaca, que permanecía al final del callejón. Cada paso era una lucha contra el miedo que se apoderaba de él, pero la necesidad de llegar a la seguridad de su hogar le daba fuerzas para seguir. Al llegar a la puerta de su casa, la mano de Omar temblaba al intentar insertar las llaves en la cerradura. El sonido metálico de las llaves golpeando contra la puerta resonaba en el silencio de la noche, mientras la Malinche observaba con su mirada demoníaca desde la distancia. El miedo se apoderaba de Omar, haciendo que sus manos sudorosas resbalaran sobre las llaves. La ansiedad se mezclaba con la sensación de ser observado por aquel ser oscuro que aguardaba al final del callejón. Cada clic de las llaves al intentar abrir la puerta resonaba como un eco de su propia desesperación. En medio de su intento frustrado por abrir la puerta, Omar sintió una mano helada posarse en su espalda. El escalofrío que recorrió su columna fue paralizante, y la presión en el pecho se intensificó. La mano,
fría como el hielo, parecía ejercer una fuerza invisible que le impedía avanzar. Desesperado, Omar redobló sus esfuerzos para abrir la puerta. El lamento aterrador de la Malinche resonaba en su mente, incrementando la tensión en el aire. Finalmente, con un giro brusco de la llave, logró abrir la puerta. Sin embargo, en el mismo instante, sintió como la mano helada que reposaba en su espalda se transformaba en un agarre firme y afilado. El tirón repentino lo hizo tambalear hacia el interior de su casa. Las uñas afiladas se clavaron en su piel, arrastrándolo hacia la oscuridad de la vivienda. El terror se apoderó completamente de Omar, quien luchaba por liberarse de aquel agarre implacable que amenazaba con arrastrarlo a la penumbra del callejón. La historia continuaba en el umbral entre la realidad y lo inexplicable, donde la Malinche demoníaca, con su mirada penetrante y su mano helada, desafiaba a Omar en el instante crucial de su regreso a la seguridad de su hogar. La noche guardaba secretos oscuros que amenazaban con trascender los límites de lo comprensible. Desde aquella noche en que la mano helada de la Malinche lo había arrastrado, la vida de Omar se convirtió en una sucesión de aterradores eventos. En el silencio de su casa, las manifestaciones de la sombra demoníaca se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Una noche, mientras Omar dormía profundamente, un estruendoso golpe resonó en la sala de su casa, sacándolo de su sueño de golpe. Desorientado y lleno de temor, Omar se incorporó en la cama, tratando de comprender la fuente del ruido. El sonido de pasos y murmullos llenó el aire, aumentando su ansiedad. Con el corazón acelerado, se levantó de la cama y tomó un bate que guardaba en su habitación. Bajó las escaleras con cautela, siguiendo el eco de los ruidos que parecían provenir de la sala. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por la débil luz de la luna que se filtraba por las cortinas. El crujir de los escalones bajo sus pies resonaba en el silencio de la madrugada. Al llegar a la sala, la tensión en el aire era palpable. Omar avanzó lentamente, listo para enfrentarse a cualquier intruso que hubiera invadido su hogar. Sin embargo, al explorar cada rincón de la sala, no encontró evidencia de una presencia física. El silencio se apoderó nuevamente del ambiente, y la sensación de desconcierto se apoderó de él. Subió las escaleras con la mente llena de incertidumbre, convencido de que algo inexplicable estaba ocurriendo en su casa. Al llegar al piso superior, un escalofrío recorrió la espalda de Omar al ver a la Malinche demoníaca parada al final de la escalera. La sombra oscura, con su sonrisa demoníaca, señalaba hacia él con un gesto amenazante. El miedo se apoderó de Omar, quien retrocedió instintivamente. La Malinche permanecía en silencio, pero su presencia desafiante llenaba la habitación. La sonrisa burlona y la mirada penetrante parecían desafiar los límites de lo real. Omar, sintiendo una mezcla de terror y desesperación, se aferró al bate como si fuera su única defensa contra la entidad oscura que lo acosaba. Las manifestaciones de la Malinche en el interior de su hogar se convertían en una pesadilla recurrente, y Omar se enfrentaba a una realidad que desafiaba toda lógica. La historia continuaba en el umbral entre la cordura y lo sobrenatural, donde la Malinche demoníaca se manifestaba con cada vez más intensidad, sumiendo la vida de Omar en un caos de lamentos y presencias amenazadoras. La vida de Omar se convirtió en una pesadilla continua desde aquella noche en la que la Malinche se manifestó en su casa. Las manifestaciones se intensificaron, volviéndose más violentas y perturbadoras. Omar amanecía con rasguños en sus brazos, como si las garras invisibles de la sombra demoníaca lo atormentaran durante las noches. Objetos se movían misteriosamente del lugar, y el ambiente en su hogar estaba cargado de una energía ominosa. Atormentado por lo que estaba viviendo, Omar decidió buscar ayuda. Un compañero de trabajo le recomendó a Antonio, un experto en lo paranormal que había ayudado a otros en situaciones similares. Desesperado y con el temor tatuado en su rostro, Omar se reunió con Antonio en busca de respuestas y soluciones. En la sala de su casa, con una mirada grave y concentrada, Antonio escuchó atentamente cada palabra de la historia de Omar. Desde las noches en que la Malinche se paseaba por el callejón hasta las manifestaciones cada vez más intensas en su hogar. Antonio, con años de experiencia en enfrentar lo desconocido, analizaba cada detalle con meticulosidad, tratando de comprender la naturaleza de la entidad que acosaba a Omar. Sin emitir juicio alguno, Antonio asintió con seriedad, reconociendo la gravedad de la situación. Comprendía que el miedo que se había apoderado de la vida de Omar no era solo producto de la imaginación. La sombra de la Malinche, que había pasado de ser una presencia en el callejón a convertirse en una fuerza violenta en su propio hogar, requería una intervención especializada. Antonio se comprometió a realizar una investigación exhaustiva para entender mejor la naturaleza de la entidad y encontrar la manera de proteger a Omar. Colocó cámaras de vigilancia estratégicamente en la casa,
Llevó a cabo sesiones de grabación de audio durante las noches y consultó textos antiguos en busca de pistas sobre la Malinche y su conexión con el mundo de los vivos. Mientras tanto, las manifestaciones continuaban, desafiando las leyes de la realidad. Rasguños en la piel de Omar, ruidos inexplicables y objetos que se movían solos persistían como recordatorio constante de la presencia maligna que lo acosaba. La historia se desenvolvía en un tenso equilibrio entre lo tangible y lo sobrenatural, donde Omar buscaba respuestas y Antonio se adentraba en el mundo paranormal para desentrañar el misterio de la Malinche. La realidad y la pesadilla se entrelazaban, llevando a ambos hacia un enfrentamiento inevitable con la oscuridad que amenazaba con devorar la paz de aquel lugar en Tlaxcala. Antonio revisó con detenimiento las grabaciones, y sus ojos se abrieron con sorpresa al notar la presencia de la Malinche recorriendo las zonas oscuras de la casa mientras él y Omar mantenían su conversación. Era evidente que la entidad no solo se manifestaba en el callejón o durante la noche, sino que había extendido su influencia hasta el propio hogar de Omar. Con la certeza de que la situación era grave, Antonio decidió enfrentar directamente la oscuridad que envolvía la casa. Le explicó a Omar que realizarían un ritual de liberación a la medianoche, un proceso que requeriría valentía y determinación. Le aconsejó que se preparara mentalmente para lo que vendría, advirtiéndole que podría ser una experiencia difícil, pero que era esencial para liberar la casa de la presencia maligna. Omar, asustado pero decidido, siguió las indicaciones de Antonio. Reunió los elementos necesarios para el ritual: velas, incienso, sal, agua bendita y un círculo de protección trazado con salvia. Mientras preparaba el escenario, la ansiedad lo invadía, pero la confianza en las habilidades de Antonio lo impulsaba a seguir adelante. Llegó la medianoche, y la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Omar y Antonio se colocaron en el centro del círculo de protección, rodeados por la tenue luz de las velas. Antonio comenzó a recitar oraciones de protección, invocando la ayuda divina para enfrentar la entidad que se escondía en las sombras. A medida que el ritual avanzaba, los ruidos inusuales comenzaron a resonar en la casa. Pasos, lamentos y susurros llenaban el aire, desafiando la valentía de Omar. Antonio, firme en su propósito, continuó con las invocaciones, guiando a Omar a mantener la calma y no ceder al miedo. Fue entonces que la presencia de la Malinche se hizo más evidente. Sombras se movían en las esquinas, y el ambiente se volvía más denso. Antonio, con una determinación inquebrantable, intensificó el ritual, recitando palabras de purificación y expulsión. En ese momento crítico, Antonio advirtió a Omar que lo que presenciaría podría ser perturbador, pero que debía mantenerse firme. La Malinche, con su mirada demoníaca y su risa infernal, se manifestó de manera más intensa, desafiando la resistencia de ambos hombres. La tensión en la casa alcanzó su punto máximo, pero el ritual continuó sin titubeos. Antonio y Omar enfrentaron la oscuridad con coraje, decididos a liberar el hogar de la presencia maligna que lo acosaba. La realidad y lo sobrenatural chocaron en aquel momento, y la historia persistía en el filo de lo desconocido, sin un final claro a la vista. En ese crucial momento, al hacerse presente la Malinche, la temperatura en la casa descendió bruscamente. Las luces, de manera inexplicable, comenzaron a parpadear, y un lamento infernal resonó en el aire, revelando la furia de la entidad. Antonio, con su experiencia en lo paranormal, entendió que la Malinche estaba más enojada que nunca. De manera repentina, las luces de la casa se apagaron, dejando únicamente la tenue luz de las velas del ritual que iluminaban el círculo de protección. La oscuridad que se cernía sobre ellos aumentó, intensificando la presión en el ambiente. El ritual, que hasta ese momento se había desarrollado con cierta calma, se tornó violento y desafiante. Antonio continuaba recitando las invocaciones, pero la Malinche respondía con una resistencia feroz. Sombras se movían de manera tumultuosa, y los lamentos infernales se mezclaban con el sonido de objetos que caían y se rompían en la penumbra. La lucha entre Antonio y la Malinche se desarrollaba en el umbral entre lo tangible y lo incomprensible. El experto en lo paranormal enfrentaba la furia de la entidad con determinación, pero la presión en la habitación era palpable. Omar, dentro del círculo de protección, se sentía atrapado en un torbellino de energías contrapuestas. El tiempo parecía dilatarse mientras el ritual alcanzaba su punto álgido. Antonio, resistiendo contra la fuerza maligna, sostenía el equilibrio con una fuerza interior que desafiaba las leyes de lo natural. La Malinche, furiosa y desafiante, luchaba por mantener su presencia en el hogar de Omar. Finalmente, después de momentos intensos de confrontación, la entidad oscura cedió. El ritual, a pesar de la dificultad, logró su cometido. La luz volvió a la casa, y el ambiente se serenó. La furia de la Malinche se desvaneció, y la entidad pareció retirarse.
Al finalizar el ritual, Antonio, agotado pero victorioso, se dirigió a Omar. En ese silencio que seguía la tormenta, Omar reflexionó sobre la experiencia vivida. Reconoció la valentía que le había permitido enfrentar lo desconocido y agradeció a Antonio por su ayuda. La historia concluyó en ese momento de quietud, donde la realidad y lo paranormal se entrelazaron en un episodio que desafió la comprensión humana. Omar, con una nueva perspectiva sobre la fragilidad de la frontera entre el mundo tangible y el misterioso reino de lo desconocido, se dispuso a reconstruir su vida, llevando consigo las lecciones aprendidas en aquellas noches aterradoras en Tlaxcala. Y así concluimos este escalofriante viaje en el aullido del miedo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que el terror no descansa, así que para más emociones y misterios, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un escalofrío. No olviden dejar su like si les erizó la piel y comentar sus experiencias más aterradoras. Soy Carlos Mendoza, su guía en este recorrido por lo desconocido. Hasta la próxima entrega, donde la oscuridad y el miedo seguirán acechando. Nos vemos en el aullido del miedo.